8:18. Gracias por continuar. Esto es Fibra Óptica en Zona 3, 91.5 FM. Hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores y peores videojuegos de la historia. ¿Según quién? Pues según ustedes, nuestros amigos del auditorio, nuestros invitados que están ya aquí en cabina, y pues lo que vayan comentando, también algunas personalidades que han escrito alrededor de este tema. Para esto, pues recibo con muchísimo gusto a nuestros invitados, Luis Ángel Flores Jiménez, también conocido o mejor conocido como DJ Game. Buenas noches. Muy buenas noches, para quien guste seguirme, @AngelGDL en Twitter. Muy bien, y también nos acompaña Claudio Moreno, también conocido como Rancho. Sí, buenas noches, aquí estamos listos para debatir este tema que es un poquito controversial. Vamos a ver qué onda. La verdad sí, creo que es algo en lo que no se puede uno poner de acuerdo. Acérquense un poquito más al micro, me están comentando que se oye un poquito lejano. Aquí estamos. Y okay. Bueno, pues, como tú lo dices, sí es algo controversial y de esto se trata, ¿no? También de compartir este conocimiento acerca de los videojuegos. ¿Qué les parece si iniciamos primeramente con participación del auditorio? Claro, adelante. Porque se colgó esta pregunta y bueno, pues algunos de ellos ya están respondiendo a través de Facebook. Rodolfo de la Torre nos dice, el mejor, Zelda Ocarina of Time. El peor, E.T., el videojuego. A ver, ¿qué nos dicen de esto? Yo creo que E.T. es lógico que va a estar en la lista de todos, ¿no? Definitivamente. O sea, E.T. es la asquerosidad mayor. El primero. Pero de ella decir que Ocarina of Time es el mejor, ahí sí podemos discutirlo un poco. Hay mucho debate ahí, porque en lo personal sí me gusta Zelda, pero no para ese lugar, para Ocarina. A mí en lo personal, Wind Waker, en cuanto a Zelda, es el mejor. De hecho también podríamos decir que Link to the Past, o sea, es un juegazo y hizo muchos videojugadores, ¿no? Esos juegos hicieron videojugadores, pero también algo que es muy importante es qué tan justo es compararlo con un Shadow of the Colossus, o qué tan justo es compararlo con un Pac-Man. Pac-Man, un clasicazo, ¿no? De los videojuegos. No, es que es muy difícil que haya un primer lugar único. Aquí tendríamos que, ahora sí que separarlo y dividirlo por género o por año. No, vamos a aventurarnos a ver cómo sale esto, pero es muy interesante. Ocarina of Time sí es un juego que por muchos ha sido llamado como el juego perfecto. O sea, no está lejos esta opinión. Sí. Y E.T. también es un juego que se ha llamado por años como el peor de todos, ¿no? Entonces, está cerca de lo que piensa el público común. El de E.T. era un caso, yo creo que es el peor de la historia por muchas razones. Entre ellas, porque no se podía jugar. No, era injugable. La verdad es que yo lo intenté varias veces con un control, con el joystick. Después conecté otro control, no se podía jugar. Y bueno, pues yo creo que así nos encontramos muchísimas personas que vivimos esa época, ¿no? Sí, no, pues en Alatari sufríamos muchos porque no se sabía cómo se jugaba y muchos tal vez no leíamos los manuales o conseguías los cartuchos sin manual y sin caja. Entonces llegabas a tu casa, ponías Indiana Jones, que también era horrible para la Atari 2600 y no lo podías jugar. Entonces se convierten en juegos horribles porque era muy complicado. Oye, claro. Pero Rancho, pero en el caso de E.T., aunque tuvieras manual... No, aunque tuvieras manual... Oye, no hay manera, yo recuerdo cuando jugaba, me caía un hoyo y ¿por qué me caí? Y luego salía un niño, ¿y por qué sale un niño? ¿Y por qué me voy a unas ruinas? O sea, estoy en un pozo. Y ya perdías, ¿no? Sí, y hablando de terminar en un pozo, pues sabemos que existe por ahí el rumor de que todas las copias que no se vendieron, las enterraron por ahí en un hoyo en Nuevo México. Y bueno, no se sabe bien si es verdad o no, de hecho hasta hay una película por ahí. Es un mito urbano de eso, entonces... Miren, urbano, la verdad es que no lo dudo, fue un fracaso, la verdad es uno de estos videojuegos que pues es un enigma. Yo creo que ni los creadores saben cómo se juega o se imaginaron pues que iba a pasar a la historia como uno de los peores videojuegos, pero esto ha sucedido también con muchos videojuegos, títulos que están relacionados con alguna película y que tienen precisamente ese interés, ese hype, como se llama, por esta película o serie. Recuerdo, por ejemplo, algunos de los Simpson. Esos fueron también algunos juegos que... Pues, sí, horribles. O sea, de hecho, el primer juego de los Simpson que no era tan malo fue el de Hit and Run, me acuerdo. Que era una copia de Crazy Taxi, ¿no? Pero de todas maneras, siempre los juegos de película han sido nombrados como lo peor de... Pero, ¿qué pasa cuando haces una película basada en un videojuego? Y de ese videojuego haces una película y de esa película otro videojuego. Street Fighter The Movie. Exactamente. Sí, recuerdo esa. Y el juego era horrible. Muy malo. O sea, pasa lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasará con eso? ¿No se adaptan bien o tienen...? Es todo por dinero, es todo mercadotecnia. No les interesa, quieren sacarlo el día que sale la película y ahí están sus juegos asquerosos y digo, ahora lo vimos con The Walking Dead Survival Instinct para el Xbox 360, PC y Play 3,
que está basado en esta serie, ¿no? Exitosa de Walking Dead, pero sale y es toda una asquerosidad. ¿Por qué? Nada que ver. Porque lo quieren sacar nada más para aprovechar el hype de la serie, ¿no? Entonces, solo vender. Pues sí, hay que tener cuidado con esos, aunque quizás habrá algunas honrosas excepciones. Sería cuestión de también que nuestros amigos de hecho, sí las hay. nos hablen, sí, ¿no? Sí. Que también nos comenten acerca de ellas. A ver, vamos con más participación del auditorio. Dice Manuel Rosales a través de Facebook, el mejor Mario Bros. ¿Qué opinan? Obviamente fue el que inició todo. Digo, yo lo he dicho varias veces, a mí me encanta Mario Bros. Y aparte, es un juego que nos trajo el mundo del side-scrolling. Y no solo eso, sino que nos trajo música excelente. O sea, cuando empezamos, le ponemos Start a Mario Bros., empezamos a escuchar una mezcla musical que podemos distinguir una batería, una melodía, un bajo, cosa que no teníamos. Entonces juntó bien la música, hizo side-scrolling, hizo una excelente aventura, niveles, tenía toda una historia, lo máximo. O sea, todos los juegos que empezaron a salir desde Mario, se lo deben a Mario. Bueno, ha habido diferentes juegos que han evolucionado mucho los videojuegos, pero Mario es así como Mario. Simplemente. En lo personal, Super Mario Bros. 3 es, para mí, la perfección de los juegos de Mario. Es donde tiene todo, música, gráficos. A mí me gustaba Super Mario World de Super Nintendo. Pero esa es una evolución de Super Mario Bros. 3. Pues bueno, sí, también es parte de ese desarrollo que tuvo, ¿no? La franquicia, el ir incorporando nuevos mundos, el ir mejorando los gráficos, en fin, metiendo otros personajes incluso. Sí, pues es uno entonces de los que pueden ser considerados. Miren, aquí está otra participación del auditorio a través de Facebook. Alejandro Montes dice, el mejor Mario Bros, el peor, no lo sé. Es que eso pues, es importante. Hay mucha gente que tal vez no juega juegos malos. Juega los que quiere jugar, está bien. Sí. Es válido. Pero a veces sí te llevas un fiasco, ¿no? O sea, de repente vas y te atrae la caja o alguien te comenta o X, llegas, lo compras y cuando lo estás jugando te das cuenta de que tiraste tu dinero. Sí, pero también influye mucho los tiempos. Yo recuerdo que cuando estaba muy chico fui un día a rentar un juego de Nintendo y renté Metal Gear y vi la portada y se me hace excelente, pero cuando llego a la casa era un juego de sigilo, o sea, me le acercaba a todos a matarlos y me atrapaban, me mataban. Yo no entendía, para mí en ese momento era una asquerosidad del juego. Hoy en día es mi título favorito, ¿no? Entonces, o sea, pasa que también los tiempos influyen, la edad que tengas cuando lo jugaste. Digo, tenemos la fortuna aquí nosotros treintañeros de que jugamos desde chicos videojuegos, Atari, Commodore 64, lo que sea, pero de todas maneras sí influye mucho estas épocas y los juegos que jugábamos. Tal vez unos no son tan malos hoy en día, tal vez no. Y en ese entonces sí decíamos, son asquerosos. Claro, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, todo depende, como dice Rancho, de la época que te haya tocado esos videojuegos. Igual ahorita pones a un niño a ver algo de lo de antes y no le va a gustar, no le va a llamar. Ella va a querer lo moderno, lo 3D, o sea, lo más nuevo. Aunque, por ejemplo, hay este caso que nos comenta Atsi Nesta Suárez a través de Facebook, Pac-Man. Pac-Man es un videojuego que pues ha pasado muchísimo tiempo, nos tocó a nosotros jugarlo en la plataforma original y pues se mantiene como también uno de los favoritos incluso de nuevas generaciones. He conocido niños, sobrinos, etcétera, que pues es uno de los juegos que son más sencillos de jugar, que van representando un reto y que pues se mantienen ahí en el gusto de la gente, ¿no? Eso es más que nada por su facilidad en el gameplay, que cualquier persona que lo toque lo puede, o sea, en instantes le agarra la onda. Sí, es como Tetris. ¿Quién no le gusta Tetris? Y Tetris no ha cambiado, pero vuelves al original. Y como Pac-Man, o sea, de hecho tenemos el Pac-Man DX, el Deluxe Edition, que ya es muy moderno y todo, pero se sigue basando en el mismo gameplay, ¿no? Entonces, con gráficos son juegos 3D y todo, pero es lo mismo. No, o sea, van a pasar años y años y van a seguir siendo muy buenos. Y de hecho no necesitan cambios. O sea, no necesita que le hagas tantas cosas. Hay juegos que sí como Frogger, que ya lo juegas hoy en día, el Frogger moderno, y te aburres. Te puede aburrir. Sí, te aburres a los 3 segundos, ni siquiera minutos, ¿no? O sea, ya lo quitas y lo borras, ¿no? Quizás la nostalgia también tiene que ver, ¿no? El recordar esas épocas. Para nosotros la nostalgia es fundamental. Y no sé si te has dado cuenta que últimamente han estado sacando reboots o remakes de otros juegos a estas épocas. Es por lo mismo, porque son excelentes juegos que traspasan el tiempo. Y eso es así de agradecer para nosotros, los nostálgicos. Sin duda, son atemporales. ¿Tienen ustedes algunos ya preparados? ¿Qué les parece si antes de ir a la pausa nos mencionan uno de ellos? ¿Peor o mejor? Uno de los mejores. Uno y uno, es más. Vamos a hacer uno y uno. Game, ¿tienes alguno ahí a la mano? ¿Uno de los mejores? Tengo varios, pero para mí uno de los mejores sería Okami. Este juego en donde manejas a Amaterasu,
que es un dios lobo. Y este juego es bello, o sea, es una obra de arte, es como que estuvieras jugando al óleo en pinturas. En serio, te lo recomiendo, se lo recomiendo a tu público. Jueguen Okami, es un juego hecho arte, en serio. Es una gran aventura, más de 40 horas de juego, simplemente hermoso, o sea, realmente parece que estás jugando una obra de arte, ¿no? Y yo me tendría que ir por Shadow of the Colossus ahorita. Shadow of the Colossus es simplemente de lo mejor. Es más, o sea, yo lo pondría hasta arriba de Okami. Y uno de los peores que tengan ahí en su lista, el top. Yo primero. Daikatana. Daikatana es uno de los peores juegos que puedes jugar. Es un juego que lo hizo John Romero, que trabajó en Doom, pero haz de cuenta que él estaba pasando por un momento muy oscuro en su vida y lo hizo de una manera fatal, que de hecho la versión de PC, si la tienes, te puede borrar el disco duro. ¿En serio? Ajá, o sea, está tan mal programado que borró disco duros al por mayor. Y de hecho la versión de 64 no contenía personajes. Había un personaje que se llama Superfly. Y si lo jugabas en la PC, ahí estaba, y jugabas con él. Y en el 64 no cupo, lo quitaron, pero salen los cinemas. Entonces no tiene sentido, o sea, tú caminas y pasas y de repente sale él en los cinemas. ¿Qué onda? Y es así como que, ¿cómo pudo haber pasado esto, no? Daikatana es un error, no debe de haber sucedido jamás. Una serie de bugs. Hablando de Nintendo 64, también tengo que recalcar Superman 64. Híjole, es el único que le hace para E.T., ¿eh? Sí. Es el único que está con E.T. así peleándose por lo peor del mundo. Que en la mayoría del juego tienes que ir volando y atravesando aros. Es inmanejable en el aire, el control no responde, se va a otro lado y es muy muy difícil. Las acciones no se pueden hacer, el control es muy malo y gráficamente se ve pop-up, se ven gráficos que aparecen de repente. Y errores. Está horrible. Enemigos, y tú dices, ¿por qué salen así de repente? Es un peor juego, es muy malo. Sí, te digo, como ET está así, a ese nivel de ET. Según quién vive ahí. Sí, no. También deben enterrarlo en otro desierto. Claro, bueno, vamos a hacer una pausa y les pedimos a nuestros amigos del auditorio que nos comenten cuáles son los mejores y peores videojuegos de la historia. Lo pueden hacer a través del 3122-4200, 3122-4266, en Twitter, @Zona 3 Noticias, y a través de Facebook, Zona 3 Noticias. Regresamos.